Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. En solo 8 días, Fernanda en Salta, Samuel en Córdoba y Treinti en Buenos Aires perdieron la vida en operativos policiales bastante irregulares. No es coincidencia, el último informe del Observatorio de Crímenes de Odio revela un aumento del 70% de los casos durante el 2025, con un dato bastante alarmante. En más de la mitad de los casos, los agresores visten un uniforme. Para analizar esta escalada sistemática, estamos en comunicación con Flavia Masencio, que es abogada y activista por los derechos humanos, también secretaria de Asuntos Jurídicos en la Federación Argentina LGBT, también coordinadora en la Defensoría de Cava. Hola Flavia, ¿cómo estás? Natacha te saluda al aire de FM La Tribu. ¿Qué tal, Natacha? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo va? Bien, muy bien, te agradecemos que te tomes un tiempito para hablar con nosotras. Decíamos al comienzo que tuvimos 3 muertes en 8 días en 3 provincias distintas, todas con intervención policial. La pregunta quizás para iniciar esta entrevista sería: ¿qué lectura política o social hacen ustedes acerca de esta simultaneidad en los casos? En principio nos mueve mucho la angustia, lo que nos atraviesa por el cuerpo, y por otro lado te da bronca porque lo venimos manifestando, ¿viste? Vos recién mencionaste, Natacha, los informes de crímenes de odio, y en las conclusiones y en las recomendaciones y en esos datos que reflejamos, que no tiene que ver que nos guste registrar eso, sino que queremos generar una evidencia y un impacto social y político por lo que nos alarma y cómo nos golpea y cómo atraviesa nuestras vidas la falta de una política pública o que se ha pensado una política pública para exterminarnos, ¿viste? Porque la verdad es que a nosotros no es que nos llegó solamente un ajuste, sino que también hay un plan de gobierno donde dicen barbaridades de la comunidad LGBT, y con tanta desinformación parece que fue una política sistemática contra nosotros. Uh-huh. Y esto que narrabas recién en 3 lugares distintos del país, sumado a un montón de ataques en lo cotidiano, porque la verdad que te llaman todo el tiempo y estamos en diferentes grupos y personas que fueron atacadas, que fueron violentadas, ¿viste? La Queen, hay un montón de personas que sufren distintos ataques, personas que son conocidas, personas que son no tan conocidas. No siempre hablamos de un subregistro, porque imagínate lo que pasa en un pueblo más chico, en comunidades más chicas hacia nuestra comunidad, donde te pegan y por vergüenza no decís nada. Uh-huh. ¿No? Te seguís metiendo en el armario porque por vergüenza no decís nada, o tus padres no dicen nada, ¿viste? Que te rescatan de ese tipo de violencia. No digamos nada porque es gay, ¿viste? Porque es lesbiana. Sí. Y eso pasa un montón y no deja de afectarnos tanto. Por eso es tan importante este laburo que hace Natacha también de difundir y de decir: esto está pasando, no es casual, se puede evitar, se puede trabajar en políticas públicas, se puede trabajar contra la discriminación. Y lo que nos atravesó hoy, también por eso mencionabas estos espacios vos, estos tres hechos, es que son las fuerzas de seguridad, ¿no? Viste visten uniformes, donde nosotros a veces no podemos ir a hacer una denuncia porque sufrimos otra doble discriminación, ¿no? Siempre tenemos viste que tenemos muchos tips, las personas de la comunidad LGBT, de cómo cuidarnos. Una de ellas es que cada vez que nos pasa algo, nunca ir a una comisaría. Nosotros siempre hacemos denuncias en fiscalías, para saltearnos ese paso. No nos movemos igual que el resto de la población, y siempre tenemos que pensar 2 veces cada cosa, cada acto, y lo que te da tristeza hoy es que tenemos que pensar 2 veces, incluso cada acto de cariño, cada demostración de afecto. Me subo a un taxi, le doy un beso a mi compañero o no, ¿viste? No sé qué, o un Uber, no sé qué sensación va a tener, o que me voy a comer un garrón en un momento de mi vida, ¿por qué no? Entonces te da bronca esto de cómo nos
Tenemos esa frase de que al closet no volvemos nunca más, porque cada hecho de violencia te está haciendo meterte en un closet para sobrevivir, y eso es gravísimo para nuestra comunidad. Sí, escuchándote hay cosas que resuenan, ¿no? Sobre todo esta idea de, al principio mencionabas que hay un salto bastante histórico, donde en el informe del observatorio atribuyen a la participación de las fuerzas de seguridad en estos crímenes saltó al 50%, y vos decías recién, bueno, hay narrativas violentas en la sociedad desde siempre contra una comunidad, pero ¿sentís que ahora cambió algo a nivel quizás institucional que habilita en cierto punto que estos hechos de violencia sean sistemáticos quizás? Sí, lo que ha habilitado o legitimado es cuando los discursos de odio o este tipo de pensamientos que tienen hacia nuestra comunidad brotan desde las mismas instituciones, desde funcionarios, desde el propio presidente de la Nación, desde distintas funciones en el Ejecutivo, que hacen que hoy no exista nada de política pública. Vos googleás en todo el organigrama nacional diversidad sexual, olvídate, no aparece nada. Discriminación, alguna que otra cosita, no aparece nada. Y está puesto ahí porque porque tenemos obligaciones internacionales con el Fondo Mundial, por ejemplo, para todos estos empréstitos y créditos que está sacando Argentina hoy, necesitan que esa pata esté y por eso lo mencionan, pero la verdad que termina siendo una cáscara vacía si no hay nada destinado a población. No hay nada. Vos, ¿cuánto hace que no ves un folleto que tenga que ver con que no discrimines o llamar a tal lado si sufrís un hecho de discriminación? Sí. No hay nada. No, si sufrís un ataque o un crimen de odio, ¿cómo te atienden en el hospital? Porque tenemos protocolos de atención hacia violencia de género, por ejemplo, ¿viste? Quien viene a abortos, temas de género hay un poco más. Viste cómo hacer una denuncia, el abordaje, que tiene que haber alguien que te contenga psicológicamente. Ahora, a vos caminando random, poner que somos dos novias nosotras, caminamos, nos atacan, nos cagan a palo en la calle, nos puede pasar y pasa todo el tiempo esto, y vamos a un hospital y te dicen que es una riña, ¿no? Y te dicen, no saben cómo abordar el tema y no te contienen, porque es muy feo que te golpeen y no sabes, y el golpe vino porque sos nada más. Uh-huh. No hiciste nada, existís y te quieren pegar. Eso se genera porque hay que detectar la discriminación en momentos más tempranos, con mucha educación, con mucha política pública. Antes había una especie de bozal, ponele, no sé, o un freno, no estaban legitimados, es verdad, no había había instituciones que garantizaban. Vos tenías el INADI, teníamos un montón de espacios, un poco más de fortalecimiento en las áreas de diversidad. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que se la pinta como la más gay friendly, hoy no tiene un área de diversidad sexual. Está derechos humanos, y dentro de derechos humanos que hay un abanico de grupos vulnerables y de temas para trabajar, ahí se trabaja diversidad sexual, pero no está en el organigrama, no está en el nombre. A eso voy. Es tan difícil y es tan importante para nosotros decir que existimos y nombrarnos, y por eso trabajamos con una de nuestras herramientas de trabajo, es la visibilidad. Sí. Viste, nuestros colores del orgullo y las marchas y distintos espacios donde tenemos visibilidad, porque tiene que ver con eso, con que lo que no se nombra no existe. Sí. Y hoy tenemos que volver a esas políticas, ¿viste? A esas herramientas de militancia, porque nos están borrando. Me quedo pensando en esto, ¿no? Que por un lado es el vaciamiento de políticas públicas que por un lado facilitaban el acceso a ciertos derechos, ¿no? Y protegían, sí. Y por el otro lado también este hostigamiento, digamos, muy dirigido, y que también esto, ¿no? Legitimado con respecto a ciertas narrativas institucionales que escuchamos en diferentes funcionarios y mismo también a veces en la sociedad. Leyendo el informe que presentaron de este primer semestre del año, menciona también que hay un retorno en las prácticas represivas quizás más
clásicas de que se vienen, podemos decir, durante bastante tiempo y que continúan en ese sentido, como por ejemplo, no sé, esta idea de las detenciones arbitrarias o el robo de celulares para evitar filmaciones. Y vos también lo decías en una de las respuestas, que el tema del ocultamiento y las pocas herramientas que hay para denunciar este tipo de violencia institucional. ¿Ustedes tienen una idea de si hay un subregistro de la violencia que sufre en realidad la comunidad LGTB+? ¿Te parece que esto en realidad, las pocas denuncias que tenemos, es solamente un puntito de algo mucho mayor? Sí, yo tengo total certeza, porque a veces queremos visibilizar y queremos contar y respetamos que cuando nos consultan por un asesoramiento, por un abordaje o por pedir una red de apoyo psicológico también para cuando sufrís estas violencias, el trabajo que hacemos en los protocolos, intentar tener protocolos de abordaje. Estamos trabajando en uno acá en la ciudad de Buenos Aires para cuando sos víctima de estos crímenes de odio. Y sin duda hay un subregistro, porque, la Federación Argentina LGBT es una red federal, ¿viste? Es una red con organizaciones en todo el país, organizaciones territoriales de diversidad sexual. Aproximadamente hay más de 150 organizaciones que somos miembros de esta red que se llama Federación Argentina LGBT. Y tenemos una comunicación constante de lo que sucede en el territorio, y no todo lo del territorio se visibiliza o se trata de registrar, pero no todo se visibiliza porque a veces genera también más violencia, o las personas no quieren todavía hacerlo, simplemente consultan, y eso genera, estamos seguros de que genera un subregistro hacia todo lo que queremos tener, hacia toda la violencia que queremos demostrar que existe. Por eso lo advertimos fuertemente. No es que nos olvidamos de registrar, sino que advertimos que es un subregistro por otros factores sociales, culturales y de violencia estructural muy grande que existe en este país hacia nosotros, que hace que todavía hoy se presente de esa manera. Pero lo mencionamos de una manera muy clara en el informe ahí que tenés a la vista, justamente con esta intención de que se entienda que estamos mostrando, como vos decís, la punta de un iceberg, que hay mucho más de lo que se está mostrando. Mi pregunta en este sentido, aprovecho que sos secretaria ahí de Asuntos Jurídicos de la Federación Argentina de LGBT, ¿qué pasa con la pata más fiscal, ¿no? En este tipo de lo que se denuncia? ¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con los jueces durante este 2025 que, como decíamos, está estructurado en discursos de odio y que, bueno, es una pata fundamental en la denuncia, ¿no? Y también en qué hacer con esa denuncia. Claro, y ese es un gran déficit también. Mira, eso es algo que cuento siempre, porque ahí tenés en el informe los números, la estadística, los datos de lo que sucedió. Ahora, si querés buscar condenas efectivas, sentencias, no me alcanza, me sobran las dos manos, ¿viste?, para encontrar lo que sucedió. La verdad es que, y tiene que ver eso con la falta de política pública o la falta de política pública judiciales, como también se dice que cuando la política pública se implementa en el Poder Judicial, le decimos políticas públicas judiciales, y ese acceso a la justicia, este informe a mí, por ejemplo, que me sirvió para siempre explorar que uno de los derechos más vulnerados para nosotras, para la población LGBT, es el acceso a la justicia, porque no se nos presentan más barreras que a cualquier otra persona para acceder a una denuncia, y que la denuncia tenga perspectiva de diversidad, ya es otra carrera, y acompañamientos especializados desde los abogados hasta las fiscalías, hasta los peritos, los abordajes que tenemos con los distintos auxiliares de la justicia siempre tienen un déficit de no tener perspectiva de diversidad, y lo hablo en todo sentido, no solamente acá en el derecho penal o las fiscalías, hasta en el derecho de familia, que yo acompaño a veces a dos mamás y al no tener un papá, ¿viste?, no saben qué implementar, qué régimen implementar. Entonces es así de grave.
Ni hablar cuando van dos papás también, ¿viste? Se generan baches ahí, vacíos, y no deja de ser violencia institucional, porque no tener un debido abordaje en la justicia es también violencia institucional. Y los déficits que hay hoy en no tener sentencias especializadas o con un abordaje o con perspectiva de diversidad tiene que ver con la falta de formación, y eso hace que no tengamos acceso a la justicia. A ver, un ejemplo básico. ¿Viste el crimen de Barracas? Uh-huh. Sí, sí, sí. Terrible lo que fue eso. Terrible. 4 lesbianas atacadas, prendidas a fuego. 3 murieron, una sobrevive como puede. Hasta hace muy poco, hasta que no se elevó a juicio oral, no estaba caratulado como no estaba el agravante de odio a la orientación sexual de las víctimas, no estaba mencionado, y nos costó un montón, y lo pedimos un montón de veces, y nos pudimos presentar con las organizaciones como querellantes para pedir que se caratule de esa manera. Si dejábamos ese expediente solo, era un homicidio agravado por la alevosía. No mencionaba la orientación sexual de las víctimas. A ese nivel hablo de visibilidad, porque tenías todos los diarios, todo el mundo entendía que era un crimen de odio, y ahí no estaba caratulado, no estaba investigado. En ese caso fue el juzgado que investigó, no la fiscalía. No estaba investigado. Sí, gravísimo. Es gravísimo, y yo por lo menos tengo la sensación de que se va agravando cada vez más, ¿no? Como que las pocas herramientas que quizás teníamos, que habitualmente el funcionamiento de redes, de organizaciones sociales, esto, ¿no? Que están en el territorio, y que siempre colectivos que acompañan a nivel más institucional y a nivel gubernamental, es eso, es quedarse cada vez con menos herramientas. Y si hablamos de herramientas, volvemos un poco, si querés, al observatorio, que es un observatorio nacional de crímenes de odio, que fue creado por la Defensoría LGBT, y digamos, en este sentido, lo que vos comentabas recién, la importancia de la visibilización, porque sabemos que a veces el acceso a la información, y también obviamente a diferentes medios de comunicación, tiene que ver con derechos, y que también visibilizan una cuestión que si no se problematiza, muy difícilmente podamos llegar a limitar la situación, o mismo a informar sobre lo que sucede. Quería consultarte, bueno, para cerrar la entrevista, cómo funciona este Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, y cuál es en sí su objetivo. Y es un poco eso, Natacha, como habías resumido. La verdad que funcionamos en redes con las organizaciones en el territorio, con las herramientas que nos dan las Defensorías del Pueblo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. También tenemos convenio con la Defensoría del Pueblo de Nación, pero viste que es sí, la Defensoría que está acéfala, pero podemos recoger información a través de los convenios que tenemos con ellos. Pero básicamente es a través de lo cotidiano, la información que recibimos en la Defensoría LGBT, que a través de nuestras redes, pero nos llaman, nos constatamos cada denuncia que llega, o cada aviso que llega de una situación de violencia, se constata. Se trata de hablar sobre todo laburo con las fiscalías que están investigando. Les hacemos llegar el informe de crímenes de odio, les hacemos llegar herramientas. Nos ponemos a disposición. Nosotros a veces declaramos en distintos juicios, nos presentamos como amicus, tratamos de hacerlo en donde tengamos colaboradores con matrícula. Sí. Yo me presento mucho en provincia y en ciudad, y con la federación, pero también tratamos de acompañar en distintos espacios buscando activistas y litigantes de abogados, redes de abogados y de organizaciones que podamos estar en otros lugares. Tratamos de estar siempre, de acompañar y de llevar estas herramientas, porque el informe de crímenes de odio tiene un dossier con mucha información, sí, que sirve mucho para el abordaje y sirve para los efectores de justicia. Por eso tratamos de pedir incluso audiencias para tener entrevistas con los jueces o los fiscales que llevan esos expedientes, ofreciéndonos para dar esa perspectiva. Estamos tratando de cubrir, yo sé que lo tiene que hacer una política pública, tiene que haber una formación distinta. Estamos tratando de cubrir esos baches como podemos,
tenemos, la verdad que el espacio, nosotros tampoco tenemos muchos recursos para eso y hacemos lo que podemos, ojalá, por eso siempre reclamo tanto la falta de una política pública para trabajar esto, porque acá es real, se ven se cerraron explícito. distintos organismos, Sí. claro, se cerraron distintos organismos que trabajaban contra la discriminación y a los 6 meses tenemos más muertes que nunca y más ataques que nunca en Argentina. Entonces es urgente tratar de trabajar para que haya una política pública y trabajar fuertemente contra la discriminación, porque sin duda es muy violento hacia nuestras vidas. Flavia, te agradecemos un montón que te hayas tomado unos minutos para hablar con nosotras. Les recomendamos que vayan a ver el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT.